A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Siempre encontraremos una oferta publicitaria que se ajuste a sus posibilidades. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Llena de emociones, producto de la angustia por la búsqueda de la perfección musical y por la expresión de sus sueños y frustraciones. Así fue la vida de Héctor Berlioz, uno de los representantes del romanticismo en la música clásica. Nacido en medio de las guerras napoleónicas y presionado por su padre, Berlioz inició sus estudios pretendiendo ser médico. Pero pronto decidió romper con su familia y abrazar el pentagrama. Sus composiciones se caracterizan por lo apasionado de la melodía y por la claridad del hilo conductor. Su genio introdujo en el mundo de la música una íntima forma de sentir la creación. En la obra de Berlioz se conjugan la razón y la emoción, para deleite de los amantes de la buena música. Un día como hoy, Héctor Berlioz estaba siendo recibido por el silencio y por la nada. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador enfrenta el fenómeno de la niña más largo en 120 años. Desde organismos internacionales llegan mensajes de apoyo a la gobernabilidad en Ecuador. Quito exhibirá su oferta turística en ITV 2023. Abogado de Lenín Moreno no confirma solicitud de asilo a Paraguay. En el segmento de opinión, reflexiones sobre la equidad de género. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Muera el César que muera, necesitamos un idus de marzo. José Hernández, la política es la alcantarilla. Rafael Ollarte, incapacidad física o mental. Noticias del día. Ecuador enfrenta el fenómeno de la niña más largo en 120 años. El fenómeno climático La Niña 2020-2023 ha sido el más largo de los últimos 66 años, con una duración de 34 meses y de llegar a abril como se espera, será el más largo de los últimos 120 años según un reporte de la Cámara Nacional de Pesquería. La Niña es un fenómeno atmosférico que se expresa en una baja de la temperatura de la superficie del mar. Suele durar de 9 meses a 3 años.
Según las estimaciones del sector pesquero, el fenómeno de la Niña durará hasta finales de marzo o inicios de abril del 2023. Luego comenzará un periodo de transición de unos 3 meses hasta que empiece el fenómeno del Niño, fase cálida. La Niña ha dejado efectos económicos importantes en el sector pesquero ecuatoriano, al menos desde finales del 2021, con una disminución en las exportaciones y un incremento en los costos de producción. Al bajar la temperatura entre 1 y 2 grados, el atún migra porque es un pez de aguas tropicales, explica el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone. Por eso, la llamada temporada sur para la pesca del atún, cuando los atuneros ecuatorianos se trasladaban a aguas del Perú, fue decepcionante. La temporada sur de diciembre del 2021 a febrero del 2022 y la de diciembre del 2022 a febrero del 2023 fueron especialmente malas para los atuneros de Ecuador, según Leone. En el 2022 hubo una caída del 11% en las exportaciones por volumen del sector pesquero. La reducción en el caso de la pesca de atún y otros pescados fue del 21.8% el año pasado, según el Banco Central del Ecuador. Desde organismos internacionales llegan mensajes de apoyo a la gobernabilidad en Ecuador. Más organizaciones internacionales se suman con mensajes de defensa y petición de respeto a la gobernabilidad del Ecuador, luego de que el sábado 4 de marzo en la Asamblea Nacional aprobaran el informe en el cual se recomienda un juicio político al presidente Guillermo Lasso. En una declaración conjunta, la Organización Demócrata Cristiana de América y la Unión de Partidos Latinoamericanos de tendencia de derecha se expresaron frente a lo que consideran un ataque a la gobernabilidad del Ecuador. En el primero de los 3 puntos manifestaron la preocupación, según indicaron, debido a las acciones que han impulsado ciertos sectores de la Asamblea Nacional del Ecuador con el objeto de enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso sobre la base de imputaciones falsas, malintencionadas y en algunos casos ausentes de todo fundamento jurídico o lógico. En este sentido, señalaron que la situación es más grave aún si se considera que estas acusaciones se sustentan en pruebas que carecen de veracidad y no pasan de ser simples especulaciones sin base probatoria alguna. La ODCA y la UPLA en el comunicado también indicaron que rechazan la manipulación de las normas constitucionales ilegales, realizando un uso abusivo e infundado de ellas a fin de afectar la estabilidad de Ecuador y la credibilidad a nivel internacional. Las dos organizaciones finalmente señalaron que se suman a lo dicho por la Organización de Estados Americanos OEA y otras entidades internacionales que hacen un llamado a las fuerzas políticas del Ecuador a resolver sus diferencias con la actual administración mediante el correcto uso de los instrumentos que establece la Constitución y las leyes ecuatorianas. Quito exhibirá su oferta turística en ITV 2023. Del 7 al 9 de marzo, Quito participará en ITV, la feria de referencia global del sector turístico, donde se encuentran profesionales y actores claves de la industria mundial de viajes. La feria B2B, que se desarrolla en Berlín, Alemania, vuelve en formato presencial luego de la pandemia y espera una convocatoria superior a la que tuvo en el 2019. Durante los 3 días, Quito Turismo estará presente en el stand 101 y mantendrá varias reuniones para entablar relaciones con las principales agencias de viaje, tour operadores y medios de comunicación del mercado alemán, quienes podrán conocer más sobre la oferta turística de la capital del centro del mundo, que incluye su patrimonial centro histórico, la zona moderna, la biodiversidad de su naturaleza, una amplia agenda cultural, experiencias gastronómicas de primer nivel, entre otras actividades. En el 2022, cerca de 15.000 turistas ingresaron a Quito provenientes del país germano y se espera que este año se alcance la cifra previa a la pandemia del 2019, que superaba los 20.000 visitantes. El abogado de Lenín Moreno no confirma solicitud de asilo a Paraguay. David Mesa, abogado defensor del expresidente de la República Lenín Moreno, no confirma la solicitud de asilo político que se podría plantear al gobierno de Paraguay para el exmandatario. La mañana de hoy, 7 de marzo de 2023, el exmandatario dijo a un medio televisivo que está consultando con su abogado esta posibilidad.
Moreno es uno de los 37 procesados por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro. Desde este lunes 6 de marzo empezó a correr el plazo que tiene Lenín Moreno para regresar a Ecuador y cumplir con la presentación periódica cada 15 días en una sala penal de la Corte Nacional de Justicia como parte de las medidas alternativas que ordenó el domingo 5 de marzo de 2023 el juez penal Adrián Rojas. Caso contrario, le dictará prisión preventiva. En la audiencia del domingo, el juez mencionó el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal, que determina que si se incumple la medida sustitutiva, el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado. La primera presentación que deberá cumplir Moreno en la Corte Nacional de Justicia será el 21 de marzo. Su defensa anticipó que el expresidente analiza varias opciones desde el punto de vista sobre todo médico y económico, si es que es posible poder cumplir con la medida dictada por el juez. David Mesa sugirió que el tipo penal de cohecho da para que se juzgue en ausencia. La presencia de Lenín Moreno en el Ecuador no afecta en nada el proceso, señaló. Entrevista del día. La mañana de este martes en Radio Sucesos estuvo presente Livia Rivas, abogada constitucionalista. Habló sobre el análisis del posible juicio político al presidente. Escuchemos lo que dijo. Mucha gente pensó que con lo del sábado y con la contundencia de lo del sábado, esto ya estaba encaminado hacia el juicio político y no tiene nada que ver. ¿Es así? Efectivamente, como usted bien señala, Milton, pues lo que pasó el día sábado es la aprobación de un informe, obviamente en ejercicio de esta facultad de fiscalización y control político que tiene la Asamblea Nacional, pero que de forma alguna surte efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la resolución que aprobó el Pleno, lo que hace es recomendar justamente aprobar este informe, pero adicionalmente que se presente la solicitud de juicio político en contra del presidente. Entonces, nada más es un antecedente para lo que debe llevarse adelante en el supuesto de que 46 legisladores respalden una solicitud de juicio político. El procedimiento entonces empieza oficialmente cuando se presenta en el CAL una solicitud firmada por al menos 46 asambleístas. Así es, estimado Milton. En el momento en que los legisladores, y de lo que entiendo, pues están elaborando la solicitud de juicio político, cuenten ya con el respaldo de 46 legisladores, presenten pues las pruebas de las que dispongan sustentando sus afirmaciones, porque la ley orgánica de la función legislativa señala que esta solicitud de juicio político debe ser debidamente fundamentada y obviamente tiene que ampararse en cualquiera de las causales que están previstas en el 129 de la Constitución. Es decir, lo que pasó el sábado como un mecanismo de procedimiento queda ahí, no sirve para nada. Y además, el contenido del informe aprobado no es vinculante, es decir, si es que estoy mal, usted me corrige. Si yo presento el pedido al CAL de juicio político al presidente de la República, ni siquiera tengo la obligación de usar la causal que está en el informe de la Comisión de Encuentro. Por supuesto, podría utilizar una o dos causales o inclusive para presentar una solicitud de juicio político ni siquiera era necesario lo que pasó el día sábado, ¿no? Esto de la elaboración del informe y la investigación. Cualquier legislador podría, si tiene el respaldo de 46 firmas, presentar una solicitud de juicio político por cualquiera de las circunstancias que considere que se adecuan a las causales previstas en el 129, no necesariamente por lo contenido en ese informe. Ahora, los legisladores que desean presentar esta solicitud de juicio político pueden también tomar todo o parte del informe, pueden tomar todo o parte de los documentos que acompañan a este análisis revisado por la Comisión Ocasional, de forma tal que no es vinculante para los legisladores que decidan presentar pues la solicitud de juicio político, y se entenderá también que la forma de redactar inclusive esta solicitud va a ser diferente a la del contenido del informe, porque obviamente va a tener que pasar una serie de filtros. El primer filtro, bueno, sí, el Consejo de Administración Legislativa, que tiene que ser una verificación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, luego el filtro de la Corte Constitucional, y de ser admitido a trámite, pues ya será tramitado a nivel de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Solamente un tema para, antes de seguir avanzando. Esto da ventaja quizás a los asambleístas que firmen para, quizás, digamos, utilizar mecanismos que se ajusten a la norma constitucional para que no corra riesgo de quedarse en la Corte Constitucional. Bueno, efectivamente los legisladores... Perdón, porque la misma comisión del caso que investigó el tema estaba a punto de decir traición a la patria, después lo quitaron y no se incluyó en el informe, es decir, hicieron algunos ajustes.
Lo que tienen que hacer los legisladores que vayan a apoyar esta solicitud de juicio político es obviamente sustentar cualquiera de las causales establecidas en el 129 de la Constitución. Más allá de las consideraciones que puede tener este informe, lo relevante de la solicitud de juicio político es justamente que las causales tengan su fundamento, tengan su sustento, y que en atención a eso y de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues se acompañen las pruebas que respaldan estas afirmaciones y el fundamento de estas causales. Justamente para que la Corte Constitucional en su análisis, que bien es cierto, no puede hacer un análisis de fondo porque tiene ciertos límites previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por ejemplo, no puede entrar a analizar las pruebas, si esto prueba o no las infracciones o la responsabilidad en sí misma del señor presidente de la República, son análisis de fondo, pero sí tiene que cumplir esta verificación de ver si la solicitud se adecua a lo establecido en la Constitución, si hay una precisión de la infracción y si esta es de aquellas previstas en el 129 de la Constitución. Son las 8:48, estamos conversando con Lidia Rivas, es presidenta del Instituto de Estudios Legislativos ecuatoriano. Lidia, hay que preguntarle, porque sí me llama la atención esto que votaron el sábado los asambleístas. Podrían bien no hacerlo y hacer un pedido de juicio político aparte, y esto que podía sonar a un show no era necesario. Así es, estimada Verónica, o sea, no era necesario definitivamente el informe previamente. Como les digo, hay que reconocer que la Asamblea Nacional tiene esta facultad fiscalizadora y de control político, de forma tal que no solo esto, sino en todos los casos que consideren que se debe realizar una investigación, lo puede llevar adelante, y hemos visto también antecedentes de otra naturaleza. Pero en este caso en concreto, pues las solicitudes de juicio político no están atadas a que exista un informe previo, definitivamente ni una investigación previa, que obviamente el trabajo que ha realizado la comisión, para quienes desean presentar la solicitud de juicio político, les de prácticamente una serie de argumentos para que puedan sustentar el juicio político, sí, pero eso no obsta que los legisladores puedan acompañar más documentos o puedan sustentar otros argumentos, o inclusive que otros legisladores puedan presentar otra solicitud de juicio político que no tenga relación con el informe presentado en el Pleno. ¿Y por qué les va a servir el informe? Bueno, para los que van a sustentar, obviamente, sobre la base del contenido del informe, porque obviamente de los 104 legisladores que dieron el voto el día sábado, habrá algunos que respalden 100% el contenido del informe y que les interesaría pues llevar a nivel de solicitud de juicio político el contenido total o parcial o lo que les permite. Obviamente, para estos legisladores, pues obviamente lo que les interesará es incorporar todos los documentos que se hayan, que como resultado de las solicitudes de información se hayan incorporado a la aprobación de este informe por parte de la Comisión. Ahora, justo lo que iba a decir es, ni siquiera si es que la Corte lo aprueba y da luz verde el CAL para el procedimiento, esto tiene que regresar a la Comisión Ocasional, esto va a la Comisión de Fiscalización. Uno, esto es así, ¿verdad? Y dos, ahí es cuando surge este cuestionamiento que no es nuevo, de por qué la Asamblea Nacional tiene que andar creando comisiones ocasionales para temas en específico, cuando tiene las comisiones permanentes que se deberían utilizar para estos temas. Efectivamente, en el ámbito de fiscalización y control político está la Comisión de Fiscalización y Control Político, que está orientada justamente al trámite de los juicios políticos, y hemos visto que efectivamente la Comisión tiene esta competencia, y hemos visto ya que se ha llevado adelante ante el Pleno algunas mociones de censura y destitución. Pero adicionalmente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé la posibilidad de que el Pleno determine que se realicen ciertas investigaciones de actuaciones de funcionarios públicos y pueda encargar a cualquiera de las comisiones, y si es que no hubiera alguna temática, pudiera crear una comisión en específico. Y eso hemos visto en el transcurso de este periodo legislativo, que se suelen estar conformando comisiones especializadas ocasionales para el trámite de determinadas materias. Bien, realmente no debería haber un límite en esta facultad que tiene el legislador de hacerlo, pero lo que sí nos debe quedar claro es que al amparo de lo que establece la propia Constitución y la ley, la comisión competente para llevar adelante un juicio político es la Comisión de Fiscalización y Control Político, que es el tercer filtro, se podría decir, en este trámite, porque ellos son los que van a hacer una valoración de todas las pruebas presentadas por quienes presentan esta solicitud de juicio político, y adicionalmente son los que al final del día van a emitir un informe sugiriendo no pues el inicio del juicio político del presidente de la República. Del programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación, tomamos la entrevista con el coronel Ramiro González, director general del ISPOL, hablando sobre la reforma a la seguridad social policial. Usted mencionaba ya, señor coronel, con el problema de las pensiones, ¿no es cierto? Esto tiene que solucionarse con el aumento, decía, de los años para retiro, o sea, no sean 20 sino 25. ¿Qué más hay ahí para solucionar el tema de la... Las dos medidas que manifesté, el mover el límite inferior
del retiro voluntario de 20 a 25 años, y también que el promedio de las últimas 48 aportaciones sea la que marca la pensión. Claro, me dirán algunos, pero esa es una afectación. Bueno, la sentencia de la Corte Constitucional lo reconoce claramente y dice que el Consejo Directivo presente una propuesta de ley basada en estudios actuariales y que cause la menor afectación posible. Pero esto es perder el dedo y no la mano. Si no hacemos esta medida en este momento, puede implicar en el futuro que una medida mucho más drástica. ¿A qué me refiero? Nosotros en esta oportunidad solamente estamos proponiendo que se mueva de 20 a 25 años el límite voluntario para el retiro, pero el cálculo de la pensión se mantiene de 20 a 30 años. Si no hacemos las medidas como corresponde ahora y que ya llevamos 18 años de atraso, tranquilamente en el futuro, cuando nosotros ya no estemos en gestión, se va a tener que proponer que los dos límites, tanto el del cálculo de la pensión como el del retiro voluntario, se muevan a 25 años. Y ya no va a ser de 25 a 30, sino de 25 a 35 años. Por eso es que hemos considerado estas las medidas más beneficiosas, se puede decir, dentro de la afectación, ¿no? En el tema de los salarios le van a decir, ojo, derechos adquiridos. Sí, pero nosotros también cuando ingresamos a la institución se requería de 12 años para la cesantía y de 15 años para el ISPOL. Luego se reformó la ley y se subió a 15 y 20 y en la actualidad está rigiendo 20 y 20. Además, lo que a veces no se comprende es que uno tiene el derecho cuando deposita las 240 aportaciones. Mientras tanto, lo que tiene es una expectativa de derecho. Pero además esto se va a resolver en la asamblea. Es un documento, es una propuesta que puede ser perfectible. Lo que sí yo aprovecho sus micrófonos, Juan Carlos, es para hacer un llamado a los asambleístas. Por favor, no le vengan a prostituir el tema de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Trátenlo con la mayor sensibilidad y responsabilidad. Cuidado, nos asoman esos cantos de sirena de populistas que nos digan, tranquilos policías ecuatorianos, vamos a mantener el status quo. Eso es darnos un tiro en el pie. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y nosotros hemos sido muy responsables de decirles que capaz hasta el 2044 nuestra expectativa de vida esté cubierta. Y las futuras generaciones, en seguridad social hay que pensar en sostenibilidad para el policía que todavía ni siquiera nace. Claro, de hecho tiene que ver con la posibilidad de financiar. Eso es todo. De pensiones, o sea, eso es todo. De financiar. Ahora, ¿cuántos son los clientes, entre comillas, del ISPOL? El ISPOL, entre pasivos, activos. Sí, el ISPOL atiende a una población cercana a las 200,000 personas, de los cuales 51,000 son los asegurados en servicio activo, 21,000 son los asegurados en servicio pasivo y 7,000 viudas de Montepío. Pero además tenemos a los derechohabientes, a los hijos, a los huérfanos. Por eso es que cubrimos a un aproximado de 200,000 personas. En esta propuesta de ley hemos previsto un beneficio para nuestro personal de servicio pasivo. En la actualidad, la ley prevé que se incrementen las pensiones en el mismo porcentaje en que se incrementen el sueldo al personal en servicio activo. La última vez que eso aconteció fue en el 2012, es decir, hace 11 años. ¿Qué planteamos en esta propuesta de ley? Que como se van a realizar estudios actuariales cada 2 años, esa sea la oportunidad de revisar, y permito reiterarme el término, ¿no? Revisar, no vaya a decirse, es que el coronel González dijo que cada 2 años van a subir las pensiones. No, no, esto hay que hacerlo de manera seria. ¿Por qué no se han subido las pensiones más de 10 años? Por esta condición legal, que cuando existe un incremento en el sueldo al personal de servicio activo, se les incremente la pensión. Entonces nosotros aquí lo que prevemos es que se hagan los estudios actuariales cada 2 años y sea este documento. ¿Y no ha habido un aumento? No. Desde hace 10 Mientras años. En el 2016 al 2021 estuvo vigente esta mal llamada ley de fortalecimiento, se estipulaba que el incremento de pensiones sea con base en el índice inflacionario. Como el índice inflacionario fue bajo, los incrementos fueron muy pequeños, iguales. Ya. Ahora, el otro eje central es el servicio de salud. O sea, hay 2 cosas. Una es la pensión, el ser pensionado, el otro es el servicio de salud. ¿Cómo está la salud en el tema de la Policía Nacional? Muy precaria, porque lastimosamente hay que verle la causa igual estructural. En el año 2001 éramos 16,000 policías en servicio activo, 4,000 en pasivo, más familiares, una población cercana a 50,000 personas. Y nos atendíamos de muy buena manera en los 2 hospitales, el de Quito y Guayaquil, y en más de una treintena de centros médicos a nivel nacional. Ingresaron a partir del 2001 al 2004 4,000 policías por año. Duplicaron el pie de fuerza, pasamos de ser 16,000 a 32,000 policías. Pero eso hay que multiplicarle por 3, por 4 a veces por los familiares, pero con la misma infraestructura hospitalaria. Pero hoy son 50,000. Eso es el problema, porque en el 2011 al 2014 se volvió a incrementar con las denominadas cohortes de 31,000 a los 51,000 policías activos, pero con la misma capacidad hospitalaria. Por eso es que sería inconcebible que por tercera vez se cometa este error al interior de la Policía Nacional, y
de la manera más, ¿cómo lo puedo decir?, popular para la gente, porque todos queremos tener más policías, ingresen 30.000 policías, pero no se nos incremente la capacidad hospitalaria. O sea, yo creo que es el momento oportuno para que desde las huestes gubernamentales se analice la posibilidad, en primer lugar, de hacer algo que es justo, devolvernos 52 millones de dólares que el gobierno antepasado le retiró de las cuentas de la Dirección Nacional de Salud cuando eran recursos del ISPOL. ¿Cómo se deberían devolvernos eso? Con un hospital en la zona sur del país, un hospital básico de la Policía Nacional, por ejemplo en Loja. Lo digo al azar, pero eso lo determinará la Red Pública Integral de Salud. Otro hospital básico entre Manabí y Santo Domingo, puede ser en Chone, en el Carmen. Ahí estamos hablando de dos hospitales básicos que bordean los 60 millones de dólares cuando no hay robo, ¿no? Cuando no hay robo con esos hospitales que construye Bukele, tranquilamente alcanzan en 60 millones, en 70 millones dos hospitales básicos. Y hablar ya del nuevo hospital de especialidades de la Policía Nacional en el sur de Quito. El ISPOL tiene ahí un terreno que fue parte del atraco, Anchamás, ubicado en Uyumbicho. Ese sector es estratégico porque cubriría los valles, la zona sur de Quito, alcanza tranquilamente a una proyección hasta Cotopaxi y Tungurahua, y yo me atrevo a decir hasta Chimborazo, y la carretera Aloa hasta Tandapi. Ahí construir un nuevo hospital de especialidades de la Policía Nacional. Uyumbicho ya está de nuevo en manos de la, ¿o no? Uyumbicho está en nuestro poder, nosotros podríamos inclusive ponerlo como parte de cofinanciamiento, o sea, lo importante es que se comprenda la necesidad de incrementar la capacidad hospitalaria de la Policía Nacional, porque 30.000 policías son 120.000 personas que si no hacemos esto va a colapsarle al sistema de salud policial, que de por sí ya tiene serias dificultades. Se están haciendo trabajos, por ejemplo está por reinaugurarse el centro médico de Tena y de Ambato, y queremos también seguir con los demás centros médicos, pero yo creo que ya hay que hacer una inversión bastante fuerte en el sistema de salud policial. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios. Y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets, y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio.
Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Reflexiones sobre la equidad de género. El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrentamos en materia de equidad de género en nuestro país. Porque a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, las mujeres seguimos siendo objeto de discriminación y violencia en nuestra sociedad, y por eso es tan necesario redoblar nuestros esfuerzos para lograr una sociedad justa e igualitaria para todas las personas, independientemente de su género. Uno de los principales problemas que enfrentamos todas las mujeres en Ecuador es la violencia de género. Veamos datos que, según la plataforma de femicidios ESE, en el año 2022 se registraron 412 femicidios y otras muertes violentas en contra de las mujeres en nuestro país. Además, la violencia sexual y física sigue siendo una realidad cotidiana para muchas de nosotras. Es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de protección y atención a las víctimas de violencia de género, así como la prevención y la educación para erradicar la cultura machista que la fomenta. Otro problema importante es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Según el Banco Central del Ecuador, en el año 2019 la brecha salarial era del 20.6% y esto significa que las mujeres ganamos en promedio un 20.6% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Y esta brecha es aún mayor en las mujeres de las zonas rurales y en las trabajadoras domésticas. Es necesario establecer políticas públicas que promuevan la igualdad salarial y el acceso de las mujeres a puestos de trabajo de mayor responsabilidad y remuneración. La participación política de las mujeres es otro de los desafíos que enfrentamos, ¿verdad? A pesar de que la participación femenina en la política ha aumentado en los últimos años, las mujeres seguimos siendo minoría en los cargos de elección popular y en los puestos de decisión. Según el Consejo Nacional Electoral, en las últimas elecciones presidenciales, las mujeres solo representaron el 18% de las candidaturas. Así que es necesario que se implementen medidas que promuevan la participación de la mujer en la política y se garantice una representación equitativa en los cargos de decisión. En los resultados de las últimas elecciones locales también pudimos apreciar que esta realidad no ha tenido un cambio sustancial. El 18.5% de las alcaldías serán ocupadas por mujeres, mientras que en las prefecturas el valor es mayor. El 36% serán administradas por líderes políticas de cada una de las provincias del país. No obstante, nos llama la atención que en las dos provincias más habitadas del país, Guayas y Pichincha, sí será una mujer quien las administre. Enhorabuena. Otro desafío importante es la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A pesar de que la Constitución reconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva, la realidad es que muchas mujeres no tienen acceso a servicios de salud de calidad y no pueden tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo y su maternidad. Es necesario garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y promover la educación en derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Finalmente, quiero destacar que la equidad de género no es solo un tema de mujeres, sino que es un tema que nos concierne absolutamente todas las personas en la sociedad. Es necesario que hombres y mujeres trabajemos juntos para erradicar la discriminación y la violencia de género, promover la igualdad salarial y la participación política equitativa y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Solo así podremos lograr una sociedad justa e igualitaria para todas las personas. En conclusión, el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para recordarnos que aún queda mucho por hacer en materia de equidad de género en nuestro país. Debemos continuar trabajando por un mundo justo, con igualdad de oportunidades para todos. Editorial. Muere el César que muera, necesitamos un idus de marzo. Simón Espinosa Cordero.
Acongojadas lectoras y angustiados lectores, ánimo. Los idus eran días de buenos augurios en el calendario de la antigua Roma y caían el 15 de marzo, 15 de mayo, 15 de julio y 15 de octubre, y los días 13 el resto del año. De los idus de marzo y sus consecuencias informamos más abajo. Julio César sobresale no solo en la historia de Roma, sino que es un referente universal. Nacido en Suburra, barrio popular de la antigua Roma, en el siglo I a.C., murió asesinado. Gran político, gran militar, conquistó partes de Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Desobedeciendo al Senado, entró a Roma y se hizo nombrar cónsul y dictador perpetuo. Un grupo de senadores de derecha lo mató en una de las salas del Senado, la curia de Pompeyo, en los idus, 15 de marzo del 44 a.C. Sus escritos se han perdido salvo los comentarios sobre la Guerra de las Galias y los comentarios sobre la Guerra Civil, dos clásicos vigorosos y claros. Como nunca antes, en Ecuador la lucha cancerbera por el dominio de los infiernos políticos que nos acosan han entrado en un nivel explosivo. Los hechos nos advierten que este torrente de crisis de subversión moral e institucional podría llegar a su culmine en este mes, como sucedió el 15 de marzo del año 44 a.C., día en el que la historia universal tuvo un punto de quiebre de gran trascendencia. Necesitamos que haya un desenlace, muera el César que muera, y que se produzca al menos un respiro dentro de las angustias nacionales para poder replantearnos el horizonte. El ser humano ha sido mucho más capaz de inventar herramientas que en saber usarlas. Podemos detener un río construyendo represas, pero al mismo tiempo destruir el sistema ecológico. Igualmente podemos desintegrar un átomo sin advertir que puede convertirse en un arma atómica y también de crear algoritmos para manipular el mundo que nos rodea, pero sin precaver la complejidad perjudicial de sus resultados. Así sucede con las instituciones políticas y jurídicas creadas por la inteligencia para ser la superestructura en la que se levanta y desarrolla el proyecto histórico de un Estado. Constitución, ley, Estado de Derecho, república, democracia, ética pública, y que son desgraciadamente asimiladas al nombre y personalidad de los individuos que las ocupan o dirigen de manera ocasional. Personas que por defensa y continuidad del sistema pueden morir, renunciar, ser destituidas, revocadas de sus mandatos o terminar con sus periodos funcionales y ser reemplazadas. El individuo es transitorio, de duración perecedera. La institución, en cambio, debe ser permanente e imperecedera. En el Estado moderno, la institución es la constante y el individuo es la variable, porque lo principal en el orden racional absorbe a lo accesorio y el continente condiciona al contenido. Un país de gente civilizada no se compromete jamás con los hombres, sino con sus instituciones. Rescatemos la institucionalidad perdida. Muera el César que muera. Simón Espinosa Cordero. La política es la alcantarilla, artículo de José Hernández publicado en Diario El Expreso. En la política siempre ha habido plomeros, militantes que en realidad se dedican al trabajo sucio, a operativos muchas veces anónimos o en caos espectaculares como el de los manteles protagonizado por el correísmo en el 2007. Tradicionalmente los partidos no los exhibían, los consideraban un mal necesario. Políticos expertos en arquitecturas clandestinas que convivían con políticos supuestamente de manos limpias dedicados al debate nacional. Esa era la política tradicional. Pero ahora se degradó al punto que hoy los plomeros, verdaderos expertos en alcantarillas, son los que dan la cara ante las cámaras o presiden las comisiones ocasionales que en esta asamblea fabrican informes sobre medidas para dar golpes de Estado. La paradoja no puede ser mayor. La política y su show están reservados a personajes impresentables, desprovistos del mínimo recato, impúdicos hasta merecer todos y cada uno de sus sinónimos. Y eso produce espectáculos sórdidos en la asamblea. Tener, por ejemplo, a Pedro Zapata, representante del Partido Social Cristiano, en la comisión especializada ocasional en una rueda de prensa, al lado de Mireya Pazmiño, que no paraba de decir disparates.
al punto que Viviana Veloz, presidenta de esa comisión, prefirió retirarse. El nivel de la política es ahora el de personajes como Mireya Pazmiño, Viviana Veloz y otros asambleístas dedicados a complotar a tiempo completo. A Pazmiño no le importa si incluyó en el informe contra Lazo falsedades o si se dedicaron a tergiversar hechos o a hacer decir al informe del ex secretario Luis Verde Soto cosas que no están sino en la imaginación de los que dicen haberlo leído. Para ella, y lo dijo en forma clara, eso es política: mentir, falsear, adulterar. Política es atentar contra la razón, boicotear el sentido común. Política es creer que tiene licencia para decir cualquier cosa y hacerlo. Decir, por ejemplo, que los problemas del país se solucionaban si tumban a Lazo. Decir que lo operaron del peroné y al día siguiente estaba caminando. Política es hacer creer que Guillermo Lazo está loco, o mantener que Leonardo Cortázar metió dinero en su campaña, cuando el presunto narcotraficante lo ha negado en forma tajante. Política es jurar que el presidente debe irse por traición a la patria, y al día siguiente, ante la imposibilidad de hacer tragar tal aldaba a la opinión, cambiar la causal y querer enjuiciarlo por omisión en delitos contra la administración pública, o por incapacidad mental, o por lo que sea. Total, y en eso hay que agradecer la franqueza de Mireya Pazmiño. Ella dijo que hay tal cantidad de posibilidades que si no es lo uno, pues lo otro. Su cometido no es probar culpabilidad alguna de Lazo, sino tumbarlo. Por eso pidió a la Corte Constitucional que no juzgue en función de la ley, sino escuchando al pueblo, es decir, a ella y demás golpistas. Y si no los escucha, y también lo dijo suelta de huesos, tenemos las calles. El espectáculo podría ser desenfadado si no fuera dramático, porque lo que hacen Pazmiño, Veloz, Pamela Aguirre y tantos otros, histéricos o no, es lo único que produce la política. Y la gente de Jaime Nebot lo secunda. Esa política sórdida ya no está en las alcantarillas, ahora tiene horario AAA y es lo único que hay en las tarimas. De la ciencia y oficio de los que piensan o operan los asuntos públicos, la política descendió a lodazal de los tahúres, filibusteros, corruptos y cínicos que hoy se muestran como son ante la opinión nacional, aparentemente sin costo alguno. Esa es la gente que está fabricando un golpe y su único mérito es decirlo sin ambages. Artículo de José Hernández publicado en Diario El Expreso. Incapacidad física o mental. Rafael Ollarte, El Expreso. Vieja causal de cesación presidencial incorporada en la Constitución de 1845 que ha sido objeto de numerosas modificaciones hasta la Carta de 2008. Como se observa, se habla de incapacidad mental o física y no de incapacidad moral, concepto mucho más amplio y que encontramos en la Constitución peruana, en la que cayeron en línea los presidentes Kuczynski, su reemplazo Vizcarra y Castillo. En Ecuador esta causal cobró notoriedad cuando en febrero de 1997 el presidente Abdalá Bucaram fue cesado por incapacidad mental para gobernar, moción que surge en el transcurso de la sesión congresal extraordinaria convocada para analizar y resolver la crisis que vive el Ecuador y el gobierno nacional, sin que los antecedentes de ella se desprendiera alegación en torno a una enfermedad mental que le incapacitara, pero que se la aplicó para apartarlo del poder con simple mayoría, pues no contaba con 2/3 para destituirlo por juicio político. Como la norma era laxa, la Constitución de 1998 dispuso que la incapacidad debía estar legalmente comprobada, pero como no se indicó la clase de prueba para demostrarla, la Constitución de 2008 establece que debe operar con la certificación de un comité de médicos, resultado de las ternas que sean remitidas por el IES, el Ministerio de Salud y las facultades de medicina del país. Ese informe no solo debe determinar la existencia de la incapacidad, sino si ésta es permanente o no, pues en el segundo evento no estaríamos dentro de un caso de cesación, sino de una ausencia temporal por enfermedad u otra causa que impide transitoriamente ejercer el cargo.
Para evitar la tentación de acudir a esta fórmula, en lugar de un juicio político o de una destitución, muerte cruzada, se impone el mismo quórum para cesar, 2/3. Se ha dicho que de no prosperar el juicio político contra el presidente Lasso, se acudirá a esta fórmula. Quien lo dijo desconoce las condiciones y los requisitos y exigencias que, redactadas en beneficio de otro, impiden esa clase de actuaciones. Hago presente que la norma actual es insuficiente. No dice qué hacer con una incapacidad física no resultante de una causa médica, enfermedad o accidente, sino de un secuestro, como ocurrió en Tauro en 1987, o peor aún de grupos irregulares, como ha acontecido en otras naciones. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Los comedores al aire libre de Nueva York podrían tener los días contados. El gobierno de la ciudad de Nueva York planea limitar los cerca de 13.000 comedores al aire libre que fueron creados para ayudar a los restaurantes a servir a su clientela en espacios abiertos y mesas distanciadas durante las restricciones por COVID. Pero un proyecto de ley limitaría su funcionamiento solamente a los meses de calor. Montar y desmontar estas estructuras es costoso y no sería rentable para muchos establecimientos. Nos ha costado cerca de $20,000 mantenerlo por los 3 años que lo hemos tenido. Es que no solo es ponerlo, sino que mantenerlo, cuidarlo. Nos afectará mucho. Tenemos más o menos 10 mesas disponibles afuera. Sentamos en un promedio de 20 personas. Eso nos ha ayudado a expandir el espacio que tenemos en el restaurante. Quejas por acumulación de basuras que atraen más ratas, estructuras vacías durante los meses fríos, obstrucción del espacio público y hasta accidentes de tráfico han desatado una contienda entre detractores y simpatizantes de los restaurantes al aire libre. Con el tema de las ratas sí ha habido mucho. Contaminación también, mucha basura. Pues como ya eso era sobre la restricción del COVID. No sé por qué se ha extendido o por qué lo han dejado ahí. Según la propuesta, los comedores al aire libre también deberán obtener una licencia y cumplir con varias regulaciones de materiales de construcción, señalizaciones, medidas y protecciones contra el clima. Se espera conocer una resolución oficial en las próximas semanas. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Irán sigue buscando una explicación a las extrañas intoxicaciones en sus colegios femeninos. Las protestas se suceden frente al Ministerio de Educación de Irán, en Teherán, en plena crisis de envenenamientos en los colegios femeninos de este país. Decenas de estas escuelas han sido víctimas de estos extraños y supuestos ataques a lo largo de los últimos 3 meses. Las alumnas sufren de vómitos, mareos y palpitaciones al inhalar algún tipo de compuesto químico del que poco se sabe. Más de 1000 niñas han sufrido estos síntomas, con un número indeterminado de ingresos en hospital. Ante semejante panorama, el propio líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, ha roto su silencio, instando a que los autores sean condenados a severos castigos por un crimen que considera grave e imperdonable. No habrá amnistía para ellos, ha dicho Khamenei. Las autoridades aún no han identificado el gas utilizado y las teorías son tantas como inciertas. Recientemente, el viceministro de Interior, Majid Miramadi, afirmaba en televisión que más del 99% de los casos o bien se debían al estrés, o bien eran solo rumores, o bien parte de una guerra psicológica de los medios de comunicación hostiles con el objetivo de alejar a las niñas de las escuelas. Centenares de solicitantes de asilo atrapados en las calles de Bruselas. A pocos kilómetros del corazón de las instituciones europeas en Bruselas existe una crisis que va en aumento. Centenares de demandantes de asilo acampan a lo largo del canal que recorre Bruselas. A pesar del frío invernal, esperan ser procesados por el centro que registra las llegadas al país. Gran parte de las 250 personas que se encuentran aquí llevan meses esperando para registrarse, obligadas a vivir en la calle con acceso limitado a alimentos y a agua. Fedasil, la agencia estatal responsable de la acogida de solicitantes de asilo en Bélgica, ha asegurado que su red de alojamientos está llena, algo que ha contribuido a la crisis. Mohamed, somalí de 30 años que cruzó el Mediterráneo en patera, lleva 6 meses esperando aquí. Ha explicado algunas de las dificultades en las que se encuentra. It's very hard because I don't have nothing
and I don't have house, I don't have money, I don't have work. The money is for real, it's important when you work it, that is better. And I don't know how can I go to work when you don't have any safety of house, like where you can sleep. Also some social, when you don't have it, how we can help you. You cannot work, you know, that is my point, also is my big problem. Para Médicos Sin Fronteras, el problema no es solo la falta de un alojamiento adecuado. La organización, que ha instalado una docena de aseos móviles y un lavabo con agua potable, ha lamentado que electoralmente ayudar a los acampados no da votos. There's currently no political will to get a solution to this problem. It's not a simple and it's not an easy problem to solve, because even if you created new places, they would quickly get filled up by the new incoming persons. And there are a number of bottlenecks within the asylum system which need to be taken care of. But right now, for these people, there is a very simple solution, and that is asking the different communes of Belgium to take a number of persons and basically distribute all the 3,000 persons or so who are currently waiting for a center in the different communes in Belgium. Las autoridades belgas aseguran que existe la voluntad política, pero que no es posible alojar a todos los recién llegados por el alto volumen de personas. Médicos Sin Fronteras ha afirmado que no espera una solución a corto plazo. China amenaza a Estados Unidos con un conflicto si no deja las acusaciones. Crece la tensión entre China y Estados Unidos. El nuevo jefe de la diplomacia del gigante asiático advirtió de la posibilidad de un conflicto con Washington y calificó de inaceptables las amenazas contra su país por su postura ante Rusia y la guerra en Ucrania. 中国既不是危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突任何一方提供武器。 凭什么要向中国甩锅推责、制裁、施压，甚至威胁？对此我们绝不接受。 Qin Gang defendió la estrecha amistad entre China y Rusia y afirmó que si ambos países trabajan juntos, el mundo tendrá una fuerza motriz. También aseguró que China y Estados Unidos se encaminan a un conflicto si Washington no deja de querer borrar del tablero al gigante asiático. 不踩刹车，继续沿着错误的道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，陷入对抗冲突。谁来承担其灾难性的后果？ El jefe de la diplomacia china también advirtió a Estados Unidos de que dejara de interferir en Taiwán y añadió que Pekín se reserva la opción de tomar medidas en caso de que la isla se declare independiente. Somos el único canal de televisión que transmite deportes en vivo en tiempo real y lo hace desde Arena Telesucesos, su escenario cubierto propio. El ecuavolley, básquetbol, box, tenis de mesa, taekwondo, esgrima, levantamiento de pesas y muchos deportes más tienen ahora espacios y canchas funcionales que privilegian como ningún otro canal de televisión estos deportes. Telesucesos Sports, 5 horas de deportes en vivo de lunes a viernes de 14 a 19 horas, espacios bajo la dirección del arquitecto David López Urresta. 1.200 metros cuadrados de espacios cubiertos para prácticas deportivas y para que escuelas formativas se desarrollen en el deporte. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien
para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.